Diana Verónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día en el Corre Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... Listo, pues. 8 de la mañana, 7 minutos, lo dijimos muy temprano, Lili, hoy vamos a tener con nosotros en nuestra charla principal, de hecho ya está aquí con nosotros, al ministro de Hacienda, Gerson Posada, el lunes 30 fue, de acuerdo a la ley, es el último día de plazo para que desde el Ejecutivo se presente la propuesta de ley de presupuesto general de la Nación para el 2025, que es cómo va a funcionar el Estado, ¿verdad? Así económicamente hablando, y al respecto vamos a hablar esta mañana con, decía, Gerson Posada, ministro de Hacienda. Bienvenido, ministro. ¿Cómo está? Gracias por la invitación. Para mí es un verdadero honor estar acá y poder compartir con ustedes las novedades del proyecto de presupuesto general del Estado para el año 2025. Conversábamos hace unos minutitos, ¿verdad, Diana? Sobre su función, pero también sobre quién es, ¿verdad? O sea, hablar un poco sobre su trayectoria, de repente vemos rostros nuevos, sin embargo no es tan nuevo en la institución, ministro. Sí. A ver, ¿cuál es su trayectoria? Bueno, ministro? tengo 23 años, un poco más de 23 años de estar en el Ministerio de Hacienda. Ingresé joven al ministerio. No, pero usted está joven, ministro. ¿Qué edad tiene? Bueno, más joven, tengo 47 años. Hombre, bicho, está joven. Ingresé de 24 años al ministerio, con una trayectoria técnica. Ingresé en la Dirección de Política Económica y Fiscal. Después tuve una trayectoria en la Dirección de Inversión y Crédito Público. Fui director de Inversión y Crédito Público por 6 años. Después viceministro. Y ahora, pues, desde julio del año pasado, nombrado por el presidente Bukele como ministro de Hacienda. O sea, toda una trayectoria dentro de esa cartera de Estado para usted no es nuevo sobre este tema. Pues tengo bastante conocimiento de todo el Ministerio de Hacienda, de toda la parte fiscal, de temas de ingresos, de temas de gasto, así que ya eso me da un buen conocimiento, ¿no? Todo este tiempo que tengo trabajando en Hacienda. Ministro, es una tremenda responsabilidad porque el Estado funciona con dinero. Exactamente, básicamente Hacienda es la billetera del Estado, ¿no? Ahí es donde se concentran todos los ingresos y se distribuye también el gasto público, ¿no? Para las prioridades que el gobierno necesita y que la población requiera y necesita, ¿no? Y vamos a conversar justamente que siempre hay cambios, pues, en estas propuestas, ¿verdad? Así es. Presentamos el día lunes ya el proyecto general de presupuesto, que tenemos la obligación de hacerlo 3 meses antes de que finalice el año. Lo presentamos a la Asamblea Legislativa para que esta Asamblea, este órgano de Estado, haga los análisis respectivos, llame a las personas que consideren necesario llamar, a las instituciones que consideren pertinente llamar, nos llama a nosotros como Ministerio de Hacienda para que vayamos a presentar todo el presupuesto, que vayamos a presentar las generalidades del mismo, cuáles son los artículos que le aplican al presupuesto y cuáles son los resultados globales del presupuesto. Así, el presupuesto se presentó, se pasó ya a la comisión respectiva. Van a hacerse los análisis necesarios, ya decía usted, se llaman a las diferentes carteras, a los representantes de las diferentes carteras para que justifiquen su presupuesto. Exactamente, la Asamblea hace una serie de llamamientos o reuniones en la Comisión de Hacienda, donde llegan todos los titulares de las carteras o los que la Comisión de Hacienda decida convocar. Generalmente llegan los titulares de seguridad, de salud, de educación, de agricultura, llegan a presentar sus presupuestos institucionales, cualquier necesidad adicional que ellos requieran o algún tema en específico que ellos quieran resaltar sobre sus instituciones, pues lo hacen en la Comisión de Hacienda, ¿no? De ahí esta comisión lo traslada al Pleno y en el Pleno se aprueba, generalmente se aprueba en el mes de diciembre antes de que finalice el año para ya en enero arrancar con el nuevo presupuesto, ¿no? Eso es lo ideal, como siempre, ministro. Exactamente. A ver, la propuesta para 2025 es de 9.663 millones de dólares. Sí,
Así es, la propuesta para el año 2025 es de 9.663 millones. Y este año, como lo anunció el presidente Bukele en su discurso del 15 de septiembre, estamos presentando un presupuesto totalmente financiado. Esto es algo que no pasaba en décadas, es decir, que el presupuesto no va a requerir ninguna brecha de financiamiento. Todo el gasto corriente del presupuesto se va a financiar con los ingresos que nosotros mismos recaudamos, es decir, que con los ingresos que recaude el Estado, con todos los ingresos que pagan todos los contribuyentes. A partir de los impuestos, ¿verdad? A partir de los impuestos se va a financiar todo el gasto corriente del Estado. Ahí hay una duda, ministro. ¿Qué es el gasto corriente? Pues básicamente el gasto corriente es todo el gasto de funcionamiento del Estado. Aquí tenemos remuneraciones, salarios, bienes y servicios, todo el tema de medicamentos, todo el tema de insumos médicos, todo el tema, los intereses de la deuda, la amortización de la deuda. Todo eso se va a financiar con lo que nosotros mismos recaudamos. Por eso el presidente decía el 15 de septiembre, todo se va a financiar con lo que nosotros producimos. Básicamente la recaudación, ¿no? Y en ese sentido, entonces, ¿cómo queda el tema de la deuda? Pues mira, la novedad... Deuda de país, pues, ajá. Sí, la novedad de este presupuesto es que como va a estar totalmente financiado, no vamos a tener la necesidad de ir a buscar préstamos o emisión de títulos para financiar ese gasto corriente. Es decir, que esto beneficia también a la deuda en el mediano y largo plazo porque ya no vas a tener que ir a buscar emisiones de deuda adicional para financiar este gasto corriente. Como había sucedido anteriormente, que se tenía una parte se financiaba a través de la adquisición de préstamos. Y entonces si va a ser financiado de esa manera, con lo recaudado, ¿no?, de la misma población, quizás es importante también aclarar en el tema de impuestos, ¿va a haber algún incremento o cómo Mira, va a ser? todo esto lo hemos venido haciendo sin incrementar impuestos. De hecho, tenemos ya un sistema tributario bastante robusto. Hemos incrementado los impuestos desde el año 2019 en más de 2.000 millones y esperamos este año tener un rendimiento al cierre del 2024 de 500 millones adicionales a lo que tuvimos en el año 2023. El año 2023 cerramos aproximadamente con 6.800 millones de recaudación de impuestos. Este año esperamos cerrar con 7.300 millones aproximadamente, un rendimiento o un incremento de 500 millones de dólares aproximadamente. Y esto pues lo estamos haciendo básicamente con los esfuerzos que hace la Administración Tributaria en el combate a la evasión, en el combate al contrabando, la facilitación de los servicios para que los contribuyentes puedan acercarse y facilitarles el pago de sus tributos, también mecanismos de facilitación como dar plazos para el pago de los mismos, que lo conversábamos como antes. La amnistía fiscal que hay en estos momentos, que usted mencionaba. Exactamente. La facturación electrónica también, que ustedes han visto si van a la farmacia, ya no les dan tal vez la factura o les dan un ticket con un QR y la factura les llega a su correo, pues eso también nos permite a nosotros tener información de forma directa de los contribuyentes. Todos esos mecanismos hacen de que se haya fortalecido y tengamos una muy buena recaudación. Lo que tú mencionabas, estamos en un periodo de amnistía fiscal y de hecho invito a los contribuyentes a que se acerquen al Ministerio de Hacienda si tienen alguna deuda, si tienen algún problema, que se han atrasado con el pago. Si hay algún atraso. Hay cuotas, hay planes para exactamente, para que aprovechen la amnistía fiscal porque les perdona intereses, les perdona recargos o alguna multa de alguna deuda tributaria que tengan. Y por ejemplo, ministro, volviendo también siempre al tema del presupuesto, si en décadas es que no se había dado este tipo de presupuesto, ¿verdad? ¿Cómo se ha logrado llegar a tomar esta medida, ¿verdad?, que obviamente es para beneficiar siempre a los salvadoreños? ¿Cómo se logra? Es decir, ¿ha habido un ahorro? ¿Qué medidas han tomado para lograr tener ese presupuesto? Y es importante quizás mencionar de que en los gobiernos del Frente y los gobiernos de Arena se presentaron presupuestos sin brecha.
pero esos presupuestos no eran reales, eran ficticios, porque se presentaban balanceados o sin brecha, sin incluir algunos pagos de deuda. Y esto lo hacían así para que los presupuestos fueran aprobados por mayoría simple, porque para aprobar un presupuesto balanceado se puede aprobar por mayoría simple, pero si ya lleva deuda, si ya lleva la necesidad de una brecha, sí tiene que pasar por mayoría calificada. Entonces, ¿qué hacían? Excluían algún pago de deuda, algún pago de algún bono y los presentaban balanceados para que los mismos fueran aprobados por mayoría simple. Pero los presupuestos no iban completos, no incluían todo el gasto. Lo que hacían es que en el transcurso de años venían y lo reforzaban con ese vencimiento que tal vez habían dejado por fuera. Ahora nosotros sí estamos incluyendo todos los gastos en el presupuesto. Otro tema importante es que la inversión pública, todos los programas y proyectos de beneficio social, de infraestructura, eso se siguen financiando con los créditos que ya tenemos contratados con las multilaterales. De hecho, tenemos una relación muy buena con todos los organismos multilaterales, llámese BID, Banco Mundial, BESIE, CAF, y todos esos créditos que ya fueron aprobados por la Asamblea Legislativa y los que vienen van a continuar financiando proyectos de inversión, gasto de capital. Hay para hacerle frente a todos estos proyectos de inversión. Totalmente. Y los proyectos de inversión van a seguir siendo financiados con los préstamos y créditos de la banca multilateral. Y esa es una deuda buena, es una deuda que viene a financiar esos programas y proyectos que todos son en beneficio del pueblo y en beneficio de los salvadoreños. Ahora bien, ministro, solo para que nos quede claro, ¿qué pasa, digamos, con el pago el famoso pago de la deuda? Intereses que hay que pagar, bonos que hay que pagar. ¿Todo esto ya va dentro del presupuesto? Todo eso está totalmente incluido en el proyecto de presupuesto 2025 y como lo decía el presidente, si acá con nuestros propios ingresos vamos a pagar incluso intereses que nos dejaron de los gobiernos anteriores, los vamos a pagar con nuestros propios ingresos. Tú me preguntabas cuáles son las medidas que estamos incluyendo o las acciones que nos han llevado a tener un presupuesto balanceado. Pues bueno, lo que estamos haciendo es un proceso de eficientización del gasto público. Estamos haciendo más eficiente el gasto público, estamos haciendo una reducción en el rubro de remuneraciones o de salarios, también estamos haciendo una reducción en el tema de bienes y servicios. Se están congelando los escalafones de salud y educación y estamos haciendo una serie de prohibiciones en el presupuesto. Por ejemplo, se han suprimido las plazas vacantes, es decir, que los ministerios o las instituciones funcionen con la planta actual de empleados que tienen, es decir, que todas las plazas vacantes que no habían contratado a la fecha, se suprimen. Y nuevos beneficios también. Hemos prohibido la creación de nuevos beneficios. ¿Cómo qué tipo de beneficios? Por ejemplo, te puedo mencionar la aprobación de incrementos salariales, está prohibida. La aprobación de algún tipo de bono en algunas instituciones que a veces a través de los contratos colectivos se negocian, eso está prohibido. Pero ¿y qué pasa con los ya existentes? Todos los ya existentes continúan. Todos los beneficios ya alcanzados, todo eso continúa. No estamos tocando nada de beneficios que ya estén en las instituciones. A excepción del tema de los escalafones, entonces. Sí, totalmente. Y lo que nosotros planteamos en el tema de los escalafones, ¿por qué es que se han cancelado o se han congelado para el próximo año? Yo creo que hay que usar la palabra correcta, es congelado. No es que se han quitado, sino que se congelaron en el 2025. Exactamente. ¿Y qué significa? ¿Cuál es la dimensión de congelar estos escalafones? Obviamente hay ahorro, ¿verdad? Hay ahorro en el presupuesto. Mira, pero ¿qué se va a hacer con ellos? Son bastante onerosos para las finanzas, son un poco más de 50 millones anuales los que se pagan en el escalafón de salud y educación, pero aparte de que son onerosos, ¿por qué es que nosotros los hemos cancelado para el próximo año? Porque creemos que hay que hacer una revisión profunda de los mismos. ¿Por qué hay que hacer una revisión profunda? Porque los escalafones, en el caso del escalafón de salud, premia la antigüedad
y no premia el mérito. Es decir, que una persona en un cargo administrativo, llámese un asistente, un motorista, puede ganar mucho más que una persona en un cargo administrativo que tenga 20 o 25 años trabajando en el Ministerio de Salud, puede ganar mucho más que un médico especialista recién graduado y recién ingresado. ¿Por qué? Porque se ha visto beneficiado de los incrementos anuales del escalafón. El escalafón de salud es un 8% de incremento anual sobre el salario base y el mismo fue creado en el año 1994. Entonces, si el premio o el incentivo es por antigüedad, no es un incentivo, es un incentivo que realmente hay que revisar. ¿Por qué? Porque no premia el mérito. Y todo incentivo debería estar en base al mérito. Obviamente el anuncio no ha caído en gracia para muchos, sobre todo que trabajan en el rubro, ¿verdad? ¿Qué le diría usted? Mira, yo creo que los sistemas de incentivos no son malos. Los sistemas de incentivos son muy buenos y no tenemos nada en contra ni del ramo de salud ni del ramo de educación. De hecho, son ramos que están priorizados en el presupuesto y que se les han asignado recursos muy fuertes desde la primera gestión del presidente Bukele. Son de los dos ramos más priorizados junto al de seguridad. Ni tampoco tenemos nada en contra de los profesionales de salud o a los docentes, pero sí estos sistemas de incentivos tienen que ser revisados para que realmente premien el mérito. No podemos estar incentivando personas que dan un maltrato a la población, deshumanizados con la población. Ministro, yo creo que es importante aclarar entonces que el tema de los escalafones va a ser revisado, está congelado en el 2025 y esa revisión aplica para, ¿por qué van a tener derecho al escalafón? ¿Verdad? La justificación actualizada al tiempo. Por años, los que trabajamos en comunicaciones, ministro, hemos hablado de hacer eficientes las instituciones y siempre se ha hablado del tema de que no es posible que una persona que tiene esta función, contra esta otra, ¿verdad? Solo porque están en diferente institución, los salarios son totalmente diferentes y los riesgos son mayores, ¿verdad? Porque un médico, por ejemplo, como usted dice, un médico especialista, hace turnos, salvavidas, etcétera, etcétera, etcétera. Como las distorsiones en los salarios. Exacto, pues. O el tema de la Corte Suprema de Justicia tiene mejores salarios, la CEL tiene mejores salarios y se va a buscar eso en realidad, que una secretaria, un médico, un ingeniero pues, gane el mismo salario, ya sea que trabaje para esta institución, cualquier institución del Estado, porque por ahí debería de ir la justicia. Sí, de hecho es un tema que vamos a revisar también, porque debería de haber una estandarización de puestos y salarios a nivel del gobierno en general. Porque lo que tú dices es cierto, dependiendo de la institución, así son los niveles salariales y eso es un tema que también vamos a revisar. Y también, ministro, hablando, bueno, ya mencionaba usted congelar, ¿verdad?, el tema del escalafón, la reducción de salarios. En algún momento también ha mencionado, le pregunto, recorte de plazas. Mira, lo que nosotros estamos planteando es que se haga una revisión en cada una de las carteras de Estado. Dependerá de cada jefe de cartera de Estado, de cada ministro, de cada director, de cada presidente, la revisión que haga en sus instituciones para buscar aquella nómina óptima, llamémosle, o planilla óptima en cada una de las instituciones, sin que esto afecte el dar los servicios a la población. Lo que buscamos es que mejorar los servicios a la población, pero también hacer una revisión de la planilla. Hay en las instituciones personas que han ingresado y no han cumplido los procesos debidos, personas que han ingresado y prestan un mal servicio a la institución. O que no tienen las competencias. Esto se ha hablado por años también, ministro. Que no tienen las competencias, personas que han ingresado por cuotas partidarias o por cuotas sindicales en el pasado. ¿Tiene que ver esto entonces con el recorte de presupuesto para las áreas de salud y educación? No estamos
tocando recortes de plazas de personal médico o enfermeras. No estamos hablando de recortes allí, ¿de presupuesto? Pero sí hacer una revisión de todas las plazas administrativas en cada uno de los ministerios. ¿Por qué? Por lo que te explicaba, ¿no? Sí. Hay gente que todavía no cumple con los perfiles de puesto, tal vez de donde se están desempeñando, porque no ingresaron siguiendo los mecanismos apropiados, o que tal vez han prestado un mal servicio o tienen un mal historial en las instituciones, o tienen historial de algún incidente que no es correcto. Entonces, cada ministro, cada jefe de cartera tendrán que hacer una revisión, y que también que sean personas que se adapten a la mística de trabajo de este gobierno. Nosotros somos un gobierno que trabajamos 24/7. Y hay personas que no logran adaptarse. Aquí también, ministro, también somos 24/7 y 4x4. Y 4x4. No logran adaptarse a esta gestión de trabajo. Somos un gobierno que no descansamos. Entonces, los empleados deben de también estar bajo esta mística de servicio a la población. Ok, entonces para terminar con este tema de las plazas y de los salarios, congelado el escalafón, se va a hacer un estudio de cómo se debería dar este escalafón o este incentivo, llamémosle así, ministro. Por el otro lado, cada institución tendrá que hacer una revisión de su personal de manera que funcione con el personal que necesita y que este personal tenga las competencias para los cargos correspondientes. Totalmente. Y que no se afecten los servicios a la población, más bien que se mejoren y se fortalezcan los servicios a la población. Ajá. Y en el caso porque en el caso de salud y educación son los temas sociales, ¿verdad? Sí, que afectan directamente a la población. Y usted ya especificaba, ya aclaraba, no van a haber despidos en educación y en salud. Al contrario, es que allí siempre hay necesidad, ministro. Totalmente. Y preguntábamos también el tema de recorte de presupuesto, revisión, porque por lo general, pues también cuando hemos trabajado en comunicaciones, hemos visto que siempre hay reducción en educación y en salud. Entonces la pregunta era, ¿por qué? Sí, no, pero básicamente es lo que se está haciendo en educación y salud son los temas de los escalafones. Y como yo les decía, no podemos seguir premiando, no podemos seguir teniendo un sistema de incentivos que premie la antigüedad. ¿Por qué? Porque cuando premia a todos, ya no es un sistema de incentivos adecuados. Entonces, eso es lo que hay que revisar. Y siempre hay unos que se esfuerzan más y otros que la van dejando pasar. Tú no puedes premiar de igual forma a una persona que cumple con su horario, que está temprano, que se va tarde, que incluso da más del tiempo requerido, que es disciplinado, que presta un buen servicio. No lo puedes premiar igual que a una persona que tal vez llega tarde, que tiene permisos recurrentes, que presta un mal servicio. Entonces, cuando un incentivo es generalizado para todos, solo por antigüedad, pierde el sentido del mismo. De hecho, el escalafón de salud tiene 30 años de que se aprobó, desde el año 94. Y si ustedes en gobiernos anteriores no percibimos una mejora en los servicios de salud. Entonces, ahí pueden ver ustedes que realmente ese incentivo no se estaba trasladando realmente a un mejor servicio a la población. Y lo que buscamos es un mejor servicio a la población. Por ejemplo, tú tienes una empresa, tú vendes cualquier producto, tú estableces un incentivo por meta. Tú le dices a tu vendedor, te voy a dar $50 una comisión si tú llegas a esta meta, o una comisión si tú llegas a esta meta. Pero si ya tú le dices que a todos por antigüedad le vas a dar la misma comisión, ya tu empleado, tu mejor empleado, ya no se va a esforzar porque todos lo tienen. No se va a esforzar lo mismo si ve que al otro que llega tarde, que tal vez no hace la misma jornada, le dan el mismo incentivo. Entonces, tenemos que buscar un incentivo que realmente premie el mérito y que también incentive a las personas a una mayor profesionalización. La verdad que lo ideal es crecer en una institución, ministro, a través del buen trabajo, del buen desempeño y que ese crecimiento me permita crecer no solamente de repente ir subiendo en cargos, sino también económicamente hablando. Totalmente, y que también la persona se profesionalice y que, como ya decía yo, que todo esto se vea reflejado en un mejor servicio, en un mejor servicio a la población, ¿no?
No es posible que estos sistemas de incentivos se sigan financiando con los impuestos de la gente y la gente llegue a buscar sus servicios y reciba un maltrato. Todavía hay en las instituciones gente que es muy deshumanizada y esta gente goza de estos incentivos. Entonces, son temas que hay que revisar, ¿no? Y yo creo que todas aquellas personas que cumplen con sus perfiles, que todas aquellas personas que han ingresado a las instituciones cumpliendo los procesos requeridos de ingreso, pues no tienen de qué preocuparse, ¿no? Y continuar con su trabajo como hasta ahora lo han hecho. Ministro, son las 8 de la mañana con 32 minutos, nos indica la producción que tenemos que hacer pausa, así que vamos a hacer una breve pausa. Ya vino el desayuno de San Martín, que es uno de nuestros patrocinadores. Gracias, San Martín, por traernos los desayunos todas las mañanas. No veo qué tenemos, si puedes visualizar qué tenemos por ahí. Ahorita vamos a revisar. Ahí está la panera que siempre viene de San Martín. Yo siento olor a loroco. Ah, bueno, entonces estará por ahí el típico salvadoreño, que son huevitos con loroco, chorizo, frijolitos. Y decía la panera que trae pan dulce. No me equivoqué. Ah, no te equivocaste, ya ves. Pan, queso fresco también. Tienen desayunos muy saludables también. Bueno, todo es saludable, pero también tienen granola. Por ejemplo, ahora ha venido una de granola con frutita. Y yogur griego. Bueno, tenemos una variedad de desayunos. Ya le vamos a preguntar al ministro de Hacienda qué desayuno quiere. Y también agradecemos a Línea Rosa. Línea Rosa, ministro, no sé si lo ha escuchado. Ya lo he escuchado. Sí, es un servicio de transporte conducido por mujeres, que le da confianza, seguridad, tranquilidad, comodidad para sus hijos. Por ejemplo, uno de mamá siempre anda buscando, de repente, las mamás que trabajamos y cómo movemos a nuestros hijos. Ahí está la opción de Línea Rosa, 6200-4491, es el número de WhatsApp, pero también pueden... Tienen la app también de Línea Rosa y recuerde que es seguridad, comodidad 24/7. Hacemos pausa, regresamos conversando con el ministro de Hacienda y la propuesta de ley de presupuesto general de la Nación 2025.
Estamos conversando con el ministro de Hacienda, Gerson Posada, hoy en nuestra entrevista principal. Decíamos, ha sido presentado la propuesta, siempre hay que aclarar esto, es una propuesta de ley de presupuesto general de la Nación para el año 2025. ¿Y por qué es propuesta? Bueno, porque la Asamblea Legislativa, ministro, es quien la tiene que aprobar. Gerson Posada, ministro de Hacienda, está con nosotros para aclarar, ¿verdad?, cómo se está presentando este presupuesto que conlleva. Decía, ministro, que la prioridad en el presupuesto siguen siendo los temas sociales. Totalmente. La prioridad del presupuesto sigue siendo educación, salud, seguridad y defensa. Y estamos destinando 3.609 millones del presupuesto total a estos cuatro ramos. Y eso explica entonces, si usted puede desglosarlo, que para el caso de presidencia y defensa se decía hay un incremento en el presupuesto. Está incrementando, pero recordemos que en presidencia no es solo presidencia como tal, sino que ahí hay una serie de instituciones. ¿Por ejemplo? El INDES, por ejemplo, está en presidencia. El ISDEMU está en presidencia. Entonces, hay que ir al interior del presupuesto para revisarlo bien. No quiere decir que a la presidencia como tal se le están asignando muchos más recursos. Hay instituciones ahí que el funcionamiento de las mismas es muy importante, ¿no? Y por eso es que se ven esas diferencias. Y son montos también mucho más pequeños que de las instituciones más grandes. La prioridad del presupuesto sigue siendo educación, salud, seguridad y defensa. Como les decía, estamos destinando más del 37% del total del presupuesto a estos tres rubros. ¿Y por qué? Porque consideramos que es importante seguir con los logros alcanzados. Por ejemplo, en el caso de seguridad, no podemos descuidar los logros que hemos alcanzado en los temas de reducción de la violencia y la inseguridad. De hecho, creo que para ningún salvadoreño lo puede negar que ahora vivimos en un país diferente, totalmente seguro, en el cual podemos caminar por las noches. Pues todos esos logros se tienen que seguir manteniendo y por eso es que seguridad y defensa sigue siendo una de las prioridades. De hecho, a seguridad y defensa se le están destinando 903 millones, al ramo de salud 1.170 millones y al ramo de educación 1.535 millones, siendo estos tres grandes rubros o tres grandes áreas la prioridad. Y en el ramo de educación, por ejemplo, vamos a continuar con la dotación de tablets y computadoras a los estudiantes, con la rehabilitación y reconstrucción de escuelas, con temas de incorporación de temas tecnológicos a las escuelas. Uniformes en el tema de salud, con toda la dotación de medicamentos, dotación de implementos médicos, rehabilitación de centros de atención, rehabilitación de hospitales, en el tema de seguridad con todo el equipamiento para los soldados, para los policías, todos los temas tecnológicos también, dotación de recursos, todo lo que requieran para seguir con las mejoras en el tema de seguridad. Y quisiera detenerme en una cosa ahí en educación y salud, ministro, porque usted decía que las plazas están congeladas, ¿verdad? Y las plazas vacantes están congeladas. Y aquí se van a permitir nuevas contrataciones en el campo de salud. Pregunto porque siempre hace falta personal médico, de enfermería, etcétera, etcétera. Esas tres áreas están priorizadas y hay excepciones y aquellos... las contrataciones de personal especializado, médicos especialistas que sean necesarias, enfermeras, esas se van a aprobar. Lo que nosotros estamos buscando es reducir en aquellos temas administrativos, por eso yo explicaba antes, no vamos a reducir el número de especialistas, no vamos a reducir el número de enfermeras o de técnicos en temas médicos, sino que es el personal administrativo el que hay que hacer una revisión. No vamos a poner en riesgo la atención de los servicios a la población. ¿Qué pasa con los subsidios? Los subsidios están totalmente cubiertos. La población tiene que estar tranquila que los recursos para los subsidios están cubiertos. ¿Mencionar los subsidios que hay hoy por hoy? Sí, básicamente estamos destinando más de 200 millones, 217 millones a la cobertura de subsidios. El subsidio al gas licuado son 114 millones los que estamos destinando para continuar otorgando este beneficio a la población. El subsidio al transporte público de igual forma son 38 millones los que contempla el presupuesto para el subsidio al transporte público que beneficia también a la mayoría de la población. 80% de la población. Que hace el uso
del transporte público todos los días, y el subsidio a la energía eléctrica, que también se le están destinando 64 millones. Entonces, en total son 117 millones aproximadamente los que se destinan, 217 millones, perdón, los que se destinan a la cobertura de los subsidios. Y no solo los subsidios, la población tiene que estar tranquila también que estamos destinando todos los recursos para la cobertura de los programas sociales. De hecho, son 930 millones los que se están destinando a la cobertura de programas sociales, y cuando hablo de programas sociales, aquí hablamos de todo el tema de las pensiones de los veteranos, son más de 190 millones los que se destinan al tema de veteranos, la dotación de tablets y computadoras, como ya lo mencionaba, la pensión del adulto mayor, tema del paquete agrícola, por mencionar algunos de estos programas sociales. Cuando menciona educación, por ejemplo, qué bueno, ¿no?, que se le dote a los niños o a los jóvenes también de estos recursos y herramientas súper necesarias. Pero ¿qué hay con las instalaciones como tal? Porque hay muchas escuelas que infraestructura en condiciones. Sí, de hecho, tenemos financiamientos que están orientados precisamente a la rehabilitación de escuelas, y se está haciendo un esfuerzo muy grande, no solo por parte del Ministerio de Educación, sino que también el Ministerio de Obras Públicas tiene un proyecto por medio del cual se fortalecerán y se rehabilitarán muchas escuelas, y la Dirección de Obras Municipales de igual forma, ¿no? Y estos proyectos también están siendo financiados tanto por los multilaterales como por recursos de Fondo General. Sí estamos destinando recursos de Fondo General para todo el tema de rehabilitación y reconstrucción de escuelas. Hablando de reconstrucción o de construcción, ¿qué pasa con los proyectos de inversión? Como por ejemplo, usted mencionó la autopista Los Chorros, carretera Los Chorros, todos estos otros grandes proyectos que dinamizan, o sea, que sirven para todas las áreas de la sociedad. Mira, tenemos un programa de inversión pública, que ahí están incorporados todos los programas, todos los proyectos, toda la ejecución de la inversión, de un poco más de 1.700 millones en el presupuesto, que se está incrementando en 130 millones con relación al año anterior. Es un programa de inversión pública histórico, muy ambicioso. De hecho, en el año 2023 logramos una ejecución de 1.300 millones. Hoy estamos hablando de 1.700 para el año 2025, y esto incorpora proyectos de infraestructura muy importantes. Como tú mencionabas, el viaducto Los Chorros tiene una asignación de un poco más de 190 millones de dólares, y que es una obra que todos, cuando pasamos por ese tramo, podemos ver que está avanzando, y va avanzando de forma muy acelerada. También estamos incorporando un nuevo proyecto, que es el bypass de Apopa, que en algún momento el ministro de Obras Públicas les podrá hablar en mucho más detalle de esto, pero que esto facilitará todo el tránsito y todo el tráfico para la zona norte, no solo de las personas que se trasladan a sus trabajos, sino también de las mercancías, de todo el transporte de carga que viene de la zona norte. También el Hospital Materno-Infantil del Seguro Social, por ejemplo, el tema del médico quirúrgico, que también se está remodelando, se está ampliando. Se está construyendo. Los mercados de Santa Ana y San Miguel, una planta también en el río Acelguate, que la va a ejecutar CEL. En general... Esta es la planta potabilizada. ¿Es potabilizada? No, es una planta para de tratamiento, perdón. Para producción de energía renovable en el río Acelguate, que está siendo financiada también por medio de créditos internacionales. Y los nuevos, la nueva deuda que está adquiriendo la Asamblea Legislativa en estos momentos entra dentro del presupuesto para el 2025. La deuda que la Asamblea está aprobando es básicamente lo que yo les mencionaba. Deuda de créditos de la banca multilateral o banca bilateral, y que está orientada a la ejecución de proyectos de inversión pública. Y dependiendo de los plazos de ejecución, lo que se incorpora en el proyecto de presupuesto 2025 es la porción de ese crédito que se va a ejecutar en ese año. Es decir, un proyecto de inversión grande, como por ejemplo una carretera, puede tener un periodo de ejecución de 3 o 5 años, ¿no?
Entonces, lo que se incorpora en el proyecto de presupuesto, digamos, si el préstamo es de 100 millones, lo que se incorpora en el proyecto de presupuesto es la porción de esos 100 millones, pudieran ser 20, 25 millones. Por las condiciones de pago, ¿verdad? Exactamente, y por el periodo o el calendario de ejecución de la obra. Y ese es el monto que se incorpora en el presupuesto. Mire, aquí están preguntando algo muy importante, uno de los radioescuchas, y es sobre el tema de las pensiones al adulto mayor, dice. Este es el bono que se da a los adultos mayores. Esto usted lo mencionó, se sigue dando. Se sigue dando, forma parte de las prioridades y de los programas sociales del gobierno y está totalmente cubierto en el presupuesto del 2025. Ministro, nos quedan unos cuantos minutos y yo creo que hay que aclarar dos cosas bien importantes. La primera, ustedes sacaron un comunicado recientemente en donde aclaraban que cuando uno va a hacer una compra no tienen que pedirle el número de DUI, sino que es para ciertos montos. Si nos aclara esa situación. Totalmente, sí, aprobamos una reforma al Código Tributario en el cual se exime de la exigencia del DUI, es decir, que los negocios, los comercios ya no tienen que pedir el DUI, y esto lo reitero para que sea del conocimiento de todos. Hemos hecho también jornadas, hemos visitado a los comercios, los centros comerciales, hemos hecho incluso una divulgación por medios electrónicos, hemos sacado avisos de que ya no tienen que exigir el DUI por compras menores de $25,000. ¿Y esto por qué lo hacemos? Pues para facilitar el comercio, para evitar molestias a la población, evitar molestias a nuestros turistas también, que hoy que tenemos un gran flujo de turistas, nos había pasado que llegaban turistas a querer adquirir algún producto y les pedían una identificación. Entonces, lo que nosotros buscamos es hacer mucho más rápido y eficiente el comercio y facilitarles también a la población que ya no se existe. ¿Se garantiza la seguridad de los trámites? Totalmente está garantizado. Ahora bien, ministro, yo entiendo, y aquí me meto en el tema de la facturación electrónica, que decía usted también que ha sido una de las herramientas a través de la cual el Estado está teniendo mayores ingresos, porque ahora es más transparente, y se sabe lo que se está gastando. Pero entonces, a raíz de la facturación electrónica, por decirle algo, cuando uno va a la farmacia o va a la ferretería, como ya uno lo tienen registrado para que le llegue electrónicamente la factura, entonces es que le piden el DUI. Entendería entonces que son dos situaciones diferentes. Son dos situaciones totalmente distintas y no solo los comercios no pueden, no solo la facturación electrónica no es solo a través de correo electrónico, sino que la facturación electrónica te pueden dar un ticket con un QR, es decir, no existe la exigencia el DUI no es indispensable para el tema de facturación electrónica. Ahora bien, para cuando pagas, aquí preguntan, para cuando pagas con tarjeta de crédito, esa es otra situación. Por temas de seguridad tal vez, pero tampoco es un tema que el Ministerio de Hacienda esté requiriendo. No, lo que buscamos nosotros es hacer mucho más eficiente y mucho más rápido los trámites a la población. Ok, entonces son dos situaciones diferentes, ¿verdad? Y si usted quiere que le llegue electrónicamente la factura... Es opcional. Ajá. Si tú lo requieres para algún tema, porque tú te deduces algún gasto y tú requieres la factura... en el tema de salud, por ejemplo. Tú ministro. lo pides y tú das tu DUI, pero si no, no estamos obligados la población, ni los comercios tampoco lo tienen que solicitar por compras menores de $25,000. De hecho, ya aprobamos también un régimen sancionatorio de aquellos comercios que soliciten o insistan en pedir el DUI, pues se les va a aplicar este régimen sancionatorio. ¿Habrá revisión de los subsidios, ministro? No quisiera hablar de revisión, sino que de hacer eficientes los subsidios, porque siempre, digamos en el subsidio del gas propano, siempre se habló de que hay personas que lo reciben y no deberían de tener derecho porque no caen en la categoría, así como del suministro de energía eléctrica. Mira, nosotros estamos siempre constantemente haciendo una revisión de toda la población que cumple con los subsidios. Por el momento no estamos contemplando ninguna afectación a los subsidios, ningún tema de focalización a los subsidios. Lo que nosotros hacemos es que revisamos nuestras bases de datos y la gente que cumple, pues
que le llegue el subsidio como les corresponde, y aquellos que ya no cumplen porque ya no aplican, pues se van haciendo los análisis correspondientes. Pero por el momento no se está considerando ninguna focalización o reducción de subsidios. Como les decía, todos los recursos para los subsidios están asegurados en el proyecto de presupuesto. Ejecutando, al aprobarse este presupuesto y ejecutándolo, ¿tienen ya ustedes contemplados, por ejemplo, con las otras carteras correspondientes a cada actividad, por ejemplo, en el caso de las escuelas, en el caso de salud, de los hospitales, medicamentos, ¿tienen contemplado a qué periodo, a qué tiempo podrían verse ya los cambios? Pues mira, nosotros estamos en un proceso de mejora continua, ¿no? De mejora continua, y lo que buscamos es que todas las instituciones, principalmente los ramos que tú mencionabas, que el ramo de salud cuente con la dotación adecuada de medicamentos, de insumos médicos, para que brinde el mejor servicio a la población. Igual en el tema de educación, ¿no? Con todo el tema de rehabilitación de escuelas, con todo el tema de reconstrucción de escuelas, y la dotación también de equipos, como ya te mencionaba, de tablets y computadoras a toda la población estudiantil. Ok, el presupuesto entonces está financiado con la recaudación fiscal, básicamente, totalmente, ministro. El gasto corriente es el que se financia en su totalidad con la recaudación fiscal. Y este es un esfuerzo que venimos haciendo desde el año 2020. De hecho, cuando en el 2019 la brecha era de 1.200 millones de dólares. Se logró reducir al 2021 a 645 millones. El 2022 a 476 millones. Para el 2024 fue de 338 millones. Entonces, este es un esfuerzo progresivo. Ha sido paulatino, a través del aumento en la recaudación. A través del aumento en la recaudación. Venimos de una brecha de 1.200 millones en el año 2019, ahora tener un presupuesto totalmente financiado, y esto marca una nueva era para el país, marca un antes y después de la autosuficiencia en el financiamiento del presupuesto con nuestra propia recaudación, con nuestros propios recursos, como ya tú lo mencionabas. Ministro, ¿qué mensaje le podría enviar a aquellas personas que por A o B razón, con todos estos anuncios que se han dado, ¿verdad?, de la propuesta de ley de presupuesto general de la Nación, que no van a haber contrataciones nuevas, que se está pidiendo a los funcionarios que dirigen las instituciones buscar cómo eficientizar su institución, ¿verdad?, en el área administrativa? Ya usted lo aclaró. Con estos escalafones que por el momento están congelados y se van a revisar en el ramo de salud, de educación, ¿qué mensaje se les puede dar? Porque escuchábamos las declaraciones del Colegio Médico, de médicos, y pues sí, o sea, nosotros estamos esperando el escalafón, el tema de salud, el tema médico, después de la pandemia nos quedó más que claro que es la prioridad en la vida, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué mensaje se les puede enviar en el sentido de no desincentivarlos? No, que nosotros estamos totalmente de acuerdo con los sistemas de incentivos, ¿no? Pero tienen que ser sistemas de incentivos bien enfocados, sistemas de incentivos que premien el mérito y que esto se convierta en un fortalecimiento o en una mejora de los servicios que se prestan a la población. Y como ya lo decía yo también, que vayan orientados a mejorar la profesionalización de los empleados. Eso es lo que nosotros buscamos, que siempre estos sistemas de incentivos sean eficientes y que se traduzcan en mejora de servicios a la población. Muy bien. Gerson Posada, ministro de Hacienda, ha estado con nosotros. Muchísimas gracias, ministro. Qué bueno tenerlo aquí. Esperamos que más adelante podamos, de ahí cuando hayan aprobado el presupuesto, no sé, podamos volver a conversar, ¿verdad? Se viene la declaración de la renta también y todo, preocupación para todos, y actualizar, ¿no?, de los temas que se están generando desde el Ministerio de Hacienda. Ha sido un gusto. Muchas gracias. Y estamos a la orden en el Ministerio de Hacienda para poder visitarles y comentarle a la población de todos los temas fiscales. Hay que decir que Lili y yo estamos al día con el pago del impuesto sobre la renta. Pueden ir a revisar. Bien cronometrado todo. Muy bien, gracias, ministro. Si usted quiere conocer las declaraciones del ministro de Hacienda respecto a la propuesta de ley de presupuesto general de la Nación que fue presentada el pasado lunes en la Asamblea Legislativa, conocer cuáles son las prioridades, en qué está basado, cómo se recauda, ponga mucha atención a lo siguiente.
Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn.